Muy bien, en el día de hoy estamos, como dijo Miguel, iniciando una serie, Paz Interior, que nos va a acompañar por varias semanas. Paz Interior. Dios es nuestra paz, ¿cierto? Dios es tu paz también. ¿Qué tal si allí a las personas a nuestro lado le podemos decir, Dios es mi paz? Dios es mi paz. Eso. Dios es mi paz. Si no se animaron, entonces también puedes decirle, Dios es tu paz. Ahora, Dios es tu paz. Eso. Hoy vamos a hablar de empezar con la introducción de este tema, de esas batallas que enfrentamos que nadie más ve, pero que sí tenemos. Cuando hablamos de la falta de paz interior, de las dificultades que vivimos, a veces emocionales, espirituales, relacionadas, pues es muy de nuestro interior. A veces, cierto, sonreímos, funcionamos, trabajamos, venimos a la iglesia, pero por dentro estamos enfrentando depresión, ansiedad crónica, estamos agotados. Vamos a hablar en varias formas de la enfermedad mental. Y cuando menciono esta palabra, yo sé que algunos dicen, uy, ¿cómo así? Ya el pastor nos está tratando de locos. No. Ese es precisamente uno de los problemas con respecto a la enfermedad mental. Es decir, pasa como el enfoque que le vamos a dar, pasa como cuando uno tiene una enfermedad de un pie. Pues una enfermedad de un pie puede ser desde un hongo hasta una fractura. Y el pie está enfermo y necesita atención. Así desde el punto de vista mental, espiritual. Vamos a ver en el día de hoy dos mitos muy peligrosos que ocurren en el medio cristiano, también fuera, pero hoy vamos a hablar del medio cristiano frente a los problemas emocionales, a la enfermedad mental. Tenemos ciertas presuposiciones que nos afectan y por lo tanto no podemos ser libres de esa enfermedad. Porque como dije, no es que no podamos ser cristianos, aún los pastores luchamos con eso. Y es una realidad. Y en el día de hoy, por toda la dinámica externa, por toda esta época pandemia, post-pandemia, estamos viviendo grandes desafíos interiores y las personas en este mundo, inclusive dentro de la iglesia, no tienen paz interior. Y nuestro Dios es un Dios de paz. Dice 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24, uno de esos pasajes por los cuales estoy orando por la comunidad, por nosotros mismos. 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Que el Señor les conserve a cada uno de nosotros, nos conserve en paz. Dios es mi paz. Dios también es tu paz. Cuando hablamos de problemas mentales, generalmente decimos, no, el problema lo tiene es otro. Son los otros los que están medio chiflis. Pero nosotros también luchamos. Y a veces existe dentro de las comunidades, voy a tratar de poner la voz de predicador de antaño, llamémosle así. Si has aceptado a Jesús, Jesús te salva. Si has aceptado a Jesús, Jesús te redime. Si has aceptado a Jesús, Jesús te llena con el poder de su Santo Espíritu. Si has aceptado a Jesús, has nacido de nuevo. Dios dispone todas las cosas
para bendición de quienes le aman. ¿Cierto? Eso es cierto, ojo. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero es incompleto. Sí. Y puede ser que de pronto algunas personas aquí o allá en casa dicen, uy, ya el pastor está agregando cosas a la... No. Vamos a ver que no. No es completo. ¿Por qué? No es que el poder de Dios sea limitado. No. Cuando Jesús te salva, nos salva, ¿sí o no? No se arreglan todas las cosas de tu vida. Qué pena, pero es así. Jesús te salva y no se arregla todo. Jesús te salva, ¿qué tal que uno dijera? Jesús me salva y ahí mismo se me marcan los abdominales. Bueno, los míos están marcados un poquito así, ¿cierto? Jesús me salva y mejora mañana mi historia crediticia. ¿No es así? Jesús me salva y mañana me sale más pelo. No ocurre eso. Jesús me salva y mañana el jefe es buena gente conmigo. A veces pasan acá. Jesús me salva y mañana me dan un aumento de sueldo. Ojalá. El Señor hace cosas, pero... Jesús me salva y mañana mi saldo, mi cuenta bancaria se duplica. No es así. Jesús me salva y mañana estoy totalmente y mentalmente saludable. No siempre es así. El enfoque que vamos a tener durante esta serie no es un enfoque médico. Obviamente aceptamos los recursos médicos. No es un enfoque psicoterapéutico, creemos también en intervención de la psicoterapia. Va a ser un enfoque fundamentalmente espiritual. Cuando hablamos de salud mental, sí que es difícil tratar de definirlo. La definición que estoy tratando de manejar es la siguiente: es ese estado de bienestar emocional, psicológico y social. La salud mental no es algo estático. Eso es muy importante tenerlo en cuenta aquí o fuera de la iglesia, aquellos que nos acompañan, tal vez que por primera vez nos siguen. No todos los días nuestra vida espiritual, nuestra salud mental, no siempre estamos bien, como en otras áreas. Hay momentos, por situaciones de cambio, dificultades, que entonces ya nuestra salud mental como que hay traumas, hay dificultades que afectan. Nuestra salud mental no siempre es pareja. Hay subidas, hay bajadas. La salud mental impacta cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo manejamos el estrés, cómo manejamos las relaciones, las personas y las decisiones. Hay dos mitos. Hoy es un mensaje de introducción. En 8 días vamos a hablar de la ansiedad. Es el problema de esta época. Dos mitos. Primer mito con respecto a esto: los cristianos no deben tener problemas de salud mental. ¿No es así? No es así. Somos salvos, somos llenos del Espíritu Santo, entonces no debemos batallar con la ansiedad. ¿Quién dijo? Somos salvos, llenos del Espíritu Santo, y a veces batallamos con la depresión. Somos salvos, llenos del Espíritu Santo, y a veces estamos agotados. El famoso síndrome que es médicamente identificable y psicológicamente identificable como el burnout, o que se llama el agotamiento sistémico.
A veces pensamos que si luchamos con depresión, con ansiedad, con agotamiento, es que no somos buenos cristianos. Hermano, es que a usted lo que le falta es fe. Es que no ora suficiente, es que usted no está orando suficiente, es que le falta más palabra. O tal vez por ahí tiene su guardado, su pecado guardado. Bueno, todo esto puede ser, pero no siempre es así. Tú puedes amar profundamente a Jesús y tener depresión. ¿Entienden? Puedes ser campeón de memorización de versículos de la Biblia y batallar todos los días con ansiedad. Puedes asistir todos los domingos aquí, levantar las manos al Señor, servir en el ministerio de los niños, de los jóvenes y luchar con superar esos traumas que todavía no has superado. En la Biblia, todos los héroes que nosotros consideramos de la Biblia, todos tuvieron sus problemas mentales, sus momentos difíciles. Y es que en el día de hoy nos da como susto hablar de problemas mentales, pero es una realidad. Es una realidad. Y nuestro Dios es cierto, Él llega allí. ¿Se acuerdan? Hay varios personajes, a los que siempre nombramos son dos. Elías, ¿se acuerdan de Elías? Tremendo profeta. Ese tipo no le faltaba fe. Se agarra a punta de espiritualidad con 800 profetas, desciende fuego, acaba con... Tremenda depresión en el siguiente capítulo de la Biblia. El rey David. Imagínense. El rey, que sigue siendo el rey amado de Israel todavía. Aquel hombre que tenía, la Biblia le dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Que eso es tremendo halago. Ese hombre que cuando de jovencito llegaba este filisteo de Goliat y se paraba frente al ejército de Israel y decía, ¿y quién es este filisteo incircunciso para amedrentar el ejército de nuestro Dios? ¿Quién es? Y agarró y pues ya saben la historia, ¿cierto? Ustedes no han leído la cantidad de salmos que escribió ese man diciendo, Señor, me has abandonado, me has dejado, estoy en la inmunda. ¿No han leído? Él y una cantidad. Uno de los profetas que se habla más en la Biblia, no lo leemos mucho, pero es uno de los que más se habla, Jeremías. Ay. Pues ella ganó el título, no en la Biblia, pero después, del profeta llorón. Un tipo que luchó toda la vida con la soledad, la inseguridad. ¿Lo han leído? El profeta del Señor maldijo el día que llegó a este mundo. Tremendo. Como Jeremías es el profeta llorón, aquí había una abuelita que una vez cuando estábamos enseñando de Jeremías, le llegaba a la casa y decía, uy, ese es el Jeremías, ese es igualito al pastor de la colina, porque eso chilla. Usted me ha visto aquí, que a mí se me sale a veces ¿cierto? Entonces, ay, ese es como Jeremías. Bueno, por lo menos profeta, ¿no? Si Jeremías estuvo quejándose todo el tiempo, pues, ahí lo tengo. Hermano, es que usted necesita más de Dios, es lo que escucho. Y pues sí, pero no sé si lo que más necesitas es de Dios, sino dormir mejor.
Tal vez es lo más espiritual que necesitas es descanso. Tal vez lo más espiritual que necesitas es cambiar de amigos. Perdón, tener amigos. Nuestro énfasis en los grupos pequeños, por Dios, es para la salud espiritual y mental de cada creyente. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente, a enfrentar las dificultades del mundo sin gente a tu lado? ¿Cómo? Sin amigos que oren por ti, que te animen, que te ayuden, porque aunque no los vemos, te ayuden a enfrentar las tremendas fuerzas de la oscuridad que existen y bien activas. No tenemos miedo a eso, pero existen, es real. Aquí como comunidad tratamos de buscar a nuestros problemas emocionales y mentales un acercamiento integral. Obviamente en este espacio no vamos a hablar de la alimentación, de la medicina, de los ajustes hormonales, de la terapia profunda, del neurociclaje mental, pero a veces todo eso es necesario. No eres mal cristiano si sufres de problemas emocionales. No eres mal cristiano si te sientes ansioso en determinado momento. Si estás agotado, agotada, no eres necesariamente mal cristiano. ¿Sabes qué eres? Un ser humano. Un ser humano. Un ser humano. Y el Señor lo sabe. Y tenemos que hablar de esas cosas dentro de la iglesia. El segundo mito que hoy quisiera puntualizar es que a Dios no le importa la salud mental o como problemas emocionales. ¿Sí? Pensamos, dice, no, pues es este mundo como está. El Señor con todo lo desbarata, todo lo que ocurre, ¿qué se va a preocupar de mi ansiedad? ¿De que estoy con la pila baja? ¿Qué? Pues el Señor, ¿qué? Sustentador del mundo, el quien extiende el reino de los cielos. Pero no es así, ¿cierto? No es así. Nuestro Dios sí se preocupa. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad emocional. Por algo, en el texto bíblico se dice que Él es mi luz, mi salvación. Él está cercano, dice la Biblia, de los quebrantados de corazón. Es refugio, es fortaleza, es mi pastor. La bendición que es leer los salmos, ¿cierto? Uy, sobre todo cuando uno está con esas emociones así bien revueltas, los salmos. ¿Qué le gustan los salmos? Eso. Los salmos son escritos, si se dan cuenta, por gente quebrantada emocionalmente y mentalmente. Sí. Eso está ahí, todos los rollos, todas las depresiones, ansiedades, todas están ahí. Las preguntas, las dudas, todo eso está ahí en los salmos. Hoy voy a hablarles de un salmo, que ese salmo nunca va a aparecer, por ahora no ha aparecido, no sé si aquí de pronto después, en una camiseta. Ese salmo no aparece en las tazas de café, ese no aparece, ese no. Ese y hay otro de pronto, en todos los colección de salmos. ¿Saben qué es? Es un salmo donde de principio a fin todo está mal. De principio a fin todo está mal. La mayoría de los salmos
aunque hay momentos donde la persona se destapa y habla y dice estoy cansado, estoy desesperado, al final, ¿cierto? Siempre el salmista dice, pero tú eres mi salvación. Sí, ya, todo. Hay un par, de pronto tres, que no. Este Salmo 88, es larguito, no vamos a poderlo ver todo. Salmo 88, ese Salmo, ese no lo ponen. Léanlo en casa con calma. De principio a fin eso está mal, todo está mal. Este salmo lo escribió, según el texto bíblico, está ahí en el texto bíblico, por un señor que se llama Himán. Todo un tipazo. Miren, yo no me he dado cuenta hasta hace poco de Himán. Qué pena, pero me acordó de las cómicos, de las caricaturas. Bueno, pues los que tenemos cierta edad, ¿no? ¿Se acuerdan? De He-Man. Uno de esos héroes de caricatura, He-Man, ¿se acuerdan? Un tipo súper musculoso que tenía una hermana gemela que se llamaba, uy, ¿qué pasó? Shira. Súper musculosos y poderosos y medio impúdicos porque andaban casi en bola. Yo decía, uy, esto lo ponían en televisión. Bueno, cuando leí me acordó He-Man, pero ese no es ese. Este He-Man de la Biblia, léanlo allá, es He-Man. Es un tipazo. Es un tipazo. Hay varias, ahí en sus bosquejos, a propósito, los bosquejos están para que los repasemos por la semana. Esto no se puede fijar en un momentico de predicación. Se los mandamos a todos. Ahí está un hombre de Dios, He-Man. Oh, un servidor de la iglesia, consejero, mentor. Tremendo. Ese es el que uno quiere tener como papá, como abuelo. Un hombre sólido. Gran sabiduría, habilidad musical. Un padre comprometido. De hecho, tuvo una cantidad de hijos. Sirvió al rey fielmente. Voy a leer algunas cosas de lo que este hombre extraordinario de Dios escribió en medio de su aflicción mental. Salmo 88. Voy a leer del 3 al 5, del 13, 14 y el último. 18. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Uy, está con la depre. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Vea, pues tampoco. Parezco un guerrero desvalido. Me parece esa imagen muy. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro. De esos que tú ya no recuerdas. Uy, mire lo que está quejándose. De esos que tú ya no. Porque fueron arrebatados de tu mano. Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. El tipo, ¿por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? El último verso de ese pasaje dice, me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. ¡Wow! Tremendo. Me parece una descripción. O sea, mira cómo termina ese salmo. Señor, ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Uno puede percibir la oscuridad emocional allí. Y saben, el Señor no está horrorizado. Si no hubiera dejado que escribieran ese salmo. Él no está enojado. Él no está apenado, este hombre. Dice, uy, no, pero este tipo sí. No. Él sabe
que necesita ayuda. Creo que este hombre, que era un experto músico, que era un hombre muy apreciado en la adoración, era su forma de pedir ayuda. Y como escribí en sus bosquejos, pedir ayuda no es un signo de debilidad, es una señal de sabiduría. Pedir ayuda. Pero a veces nos creemos He-Man. A veces hay que pedir ayuda. La semana pasada estoy cambiando mi plan de ejercicio para que funcione, en fin. Entonces pedí ayuda a un médico deportólogo. Todo eso lo revisan. Tengo un problema también en el hombro ahí. No quiero lesionarme más o algo así. Y el tipo me examinó. No, ayúdeme a qué cambios, y me mencionó unos 4 o 5 cambios. Y al final me dice, yo le digo, bueno, ¿y cómo estoy? ¿Qué me sugiere? Bueno, me dio unos cambios. Y bueno, ¿y cómo estoy? Y me dio buenas noticias. Bueno, no sé si buenas noticias. Miren cómo me dijo. No. No, tranquilo, Juan Carlos. No. Usted está bien, muy bien. Unos pequeños ajusticos y excelente. Wow. Y al final se despide esa parte, yo no sé cómo entenderla. No me bajó tan bien. Cuando me dice, porque es que para su edad está divinamente. No sé, yo me sentí así como este decía, como el cadáver, pues. Ay, no, pues, sí, como este ahí, el cadáver, pues. Para su edad está divinamente. En fin, necesito ya psicoterapia para superar esto, pero pedir ayuda es sabio. Porque hay que enfrentar las realidades de la vida. Y a veces no nos gusta que nos muestren las realidades de tu vida. Que nos digan, para su edad está divinamente. Mateo 22, 37. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, respondió Jesús. ¿Saben que las 3 palabras significan más o menos lo mismo? Solo es como una intensificación. Vamos a hablar un poquito, déjenme hablar, 3 minuticos de neurociencias. Vamos a hablar del cerebro, póngame el cerebro ahí. Ese. Eso es un cerebro. El cerebro es diferente de la mente. No es lo mismo. Ya las neurociencias han demostrado que la mente es diferente del cerebro. ¡Wow! Tremendo. Toda esa composición electromagnética que hay alrededor del cerebro y del organismo en general. El cerebro empieza a construirse desde el momento en que se forma en el vientre materno. Y una vez el cerebro está desarrollado en ese nivel básico, empieza a establecer conexiones. Es maravilloso. Miles de conexiones al comienzo. En la medida que el niño va creciendo en el vientre de la mamá, pasan a millones de conexiones que se aceleran después del parto. Empieza una locura de conexiones. En el primer año de vida, esas conexiones son a un ritmo de 1.000.000 de conexiones por segundo. Maravilloso. Maravilloso. Pero el cerebro es muy inteligente, obvio. El cerebro es inteligente. Entonces, para mejorar su funcionamiento, más bien nuestro funcionamiento,
Él empieza a hacer un proceso que empieza a simplificar. Es decir, no va una conexión, sino empieza a agrupar por conexiones. Es decir, empieza a establecer patrones que son como cierto comportamiento que se resume, eso se le llama en neurociencias la poda cerebral. Es decir, para que no haya tanto desorden en patrones. Y esos patrones se empiezan a establecer desde el nacimiento. La ventaja es que entonces en estímulos o comportamientos o realidades similares ya existe una avenida. Ya el cerebro no tiene que una y una, sino ya existe una avenida, un camino. Se presenta una situación de estrés, el cerebro ya estableció un camino, es una avenida más rápida para solucionar la situación. Esos son muy buenas noticias. Si tu pensamiento o si esa respuesta es una respuesta sana. Pero si no es sana, si la respuesta se fija en ansiedad, si la respuesta se fija en ira, si la respuesta en muchos tipos de variedades, entonces lo que ocurre es que cada vez, ¡boom!, por esa misma cosa. Ahí es cuando mencionan que cuando tenemos problemas, una de nuestras grandes dificultades, lo vamos a ver en la ansiedad, es esa loca que está adentro, ¿no? Y esas películas que se arma esa loca allá adentro, ¿cierto? Y siempre. Que en consejería hay que callar esa loca allá adentro. Espiritualmente lo que debe ocurrir es desconectarse de esos patrones para conectarse con Dios. En ese consiste el discipulado y vamos a hacer algunos talleres de eso. Es toda la realidad de la espiritualidad contemplativa. Ahora entienden dónde está. No es una cantidad de locos por allá haciendo no. Es desconectarse de esos patrones para conectarse con Dios. Necesitamos esa ayuda espiritual para desconectar esos patrones que no ocurre automáticamente casi nunca. Tarda tiempo. A veces esos hábitos, los que estudian eso y trabajan en eso, dicen que se demoran unos 3, 4 meses de constante. Para superar una ansiedad no se baja a menos de 2 años. De desconectar y conectarse con Dios. Les voy a compartir uno de esos pasajes del profeta Isaías que tiene muchos pasajes para la paz espiritual, para la paz interior. Aquí este es uno de los centros de la espiritualidad contemplativa. Isaías 26, 3 dice: el carácter firme lo guardarás, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Nueva versión internacional. Me gusta la traducción, en este caso, de la versión viviente. Dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti, ¿qué? Tus pensamientos. Tremendo. Está diciendo este pasaje varias cosas. Primero, perfecta paz. ¿Saben cómo lo dice el texto, este versículo en el hebreo? Shalom, shalom. Porque en hebreo, para decir
una super paz, lo repite, shalom, shalom. Eso quiere decir superpoderosa, una paz perfecta. ¿Qué significa esa paz perfecta? Es esa paz que tú tienes, aunque las cosas no estén bien. Porque pues cuando todo va bien, cuando todos estamos contentos, cuando estamos de vacaciones, cuando todo, pues paz se tiene. Pero la paz perfecta es cuando las cosas no van bien, cuando no mejoramos emocionalmente rápidamente. Pero dice que guardarás en esa paz al que confía en ti y al que concentra sus pensamientos en ti. ¿Saben qué quiere decir esa palabra concentrar los pensamientos? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Es eso. Eso significa como apalancar. El que se sostiene en él, el que le pone, el que está ahí para que no te derrumbes, el que está ahí para que no se caiga esa pared, el que se concentra en él. Le es otorgada esa paz. El que el peso se apoya en el Señor. Debemos reconocer, y hoy vamos a tomar la cena, y es importante reconocer allá adentro, que tal vez no estás bien, que estás tenso, crónicamente, estás luchando con la ansiedad, con la preocupación, con la negatividad. De todo eso vamos a hablar. Es esa paz que, aunque no te gusta la gente a su alrededor, ¿saben cómo se llama esas, en el día de hoy, esos caminos no sanos que siempre corren? Es un calificativo muy duro, pero tiene razón. Es nuestra dosis de toxicidad. Y a veces nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra preocupación nos está convirtiendo en personas, ¿qué? Ustedes lo han dicho, yo no lo dije. Que necesitamos sanar. Necesitamos encontrar en el Señor, y vamos a hablar de eso, cómo hacerlo. Personalmente, para mis ansiedades en estas semanas, porque el Señor sí da, Él da lo que uno necesita. Segunda de Pedro 1:3. De pronto a alguno de ustedes les sirve, ese es el mío. El que trato de concentrar, ese es. Yo no puedo con más de un versículo, yo no puedo. Yo soy muy disperso, yo no puedo concentrar más de un versículo. Por eso el Señor me dio solo uno. Para concentrarme. Liberarme de mi toxicidad. Segunda de Pedro 1:3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, la segunda parte es la que me alivia a mí, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Para mí la angustia de los últimos semanas es necesidad, tener lo que se necesita para lo que el Señor me ha mandado a hacer. Eso es demasiado para mí. Es demasiado para mí. Yo sé que no lo tengo. Pero mi paz, mis neurosendas que se van por otro lado de querer controlar,
Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Me gusta la Biblia de las Américas. Por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este es el versículo cuando yo digo, no puedo más. Esto, Señor, es demasiado para mí. Señor, esto es injusto. Esto nadie lo entiende. ¿Te ha pasado? Dios es mi fuente. Está en sus bosquejos. Dios es mi fuerza. Tengo todo lo que necesito para hacer todo lo que Él me llamó a hacer. Está ahí en las pantallas. Estoy canalizándome ahí. Tú también. Tengo todo lo que necesito para hacer lo que Él me llamó a hacer. Cuando sientes que no te queda cero energía, no tienes poder ya. Y es que el enemigo ataca. Y después de esta pandemia, las epidemias de ansiedad y depresiones son abismales. No le queremos echar toda la culpa al enemigo, eso son las neurosendas, pero el enemigo busca ahí. Vamos a hablar de la ansiedad, de la depresión después, de las preocupaciones, del negativismo crónico, del trauma y el dolor profundo, del agotamiento. Hoy vamos a celebrar la cena. ¿Saben por qué? Porque el Señor, antes de ir a la cruz, a la prueba más difícil, como nos exhortaba Oscar al comienzo, como que, sí, el Señor fue a la cruz y eso fue fácil. No. Antes de la cruz, con sus amigos, Juan 14, 27. Por eso hoy vamos a celebrar esa comunión. Y por eso hoy vamos a cantar y vamos a hablar de aquellos que no tienen paz o no están encontrando paz en su interior. Esta cena es para los que no tienen esa paz. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien. ¿Ven? Ni se acobarden, porque el temor es una cosa terrible. No se me angustien. No se acobarden. Mi paz. La noche antes del sufrimiento que él iba a tener. Porque la paz no es ausencia de problemas. Aquí ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Esa paz, hoy tomamos la cena. Esa paz a pesar de que el Señor te visite y te dé paz, a pesar de esas malas noticias. Paz a pesar de que pierdes tu trabajo o estás sin trabajo. Paz, aunque tu matrimonio no esté bien. Paz, cuando los hijos toman decisiones que te quiebran el corazón. ¿Sí? Paz cuando has dañado a otros por tu comportamiento. Paz cuando el dinero está escaso. Paz sobre todo cuando hay pecado. Y todos somos pecadores. Voy a orar antes de la cena para pedir esa intervención del Señor hoy
para esa paz que tal vez tú estás necesitando. Vamos a orar y vamos a aprender un canto que nos va a acompañar durante esta serie. Que el Señor nos visite hoy con su paz. Y tomaremos la cena, porque el Señor primero que todo nos trajo paz con Dios, paz con el Padre, paz de nuestros pecados, pero también de nuestras enfermedades mentales. Señor nuestro, tú eres el mismo que hoy nos dices que hoy aquí nos estás dejando tu paz. Aquellos en casa también. El Señor no tiene límites de lugares. Les dejo mi paz, nos dice hoy. Esta cena que aquí o en casa vas a participar, les doy mi paz. No como el mundo habla de paz. Señor, visítanos. Derrama esa paz. Reconozco que no la tengo. Empieza a sanar nuestra mente. Sí, empieza a sanar nuestra mente. Y gracias por perdonar y limpiar nuestros pecados. Señor, permítenos concentrarnos en ti. Libéranos de esos hábitos, de esos pensamientos que nos llevan siempre a la ansiedad, a la depresión, a la preocupación, a la ira, al desespero. Ayúdanos hoy.